El mercado de la colonia alienígena siempre era ruidoso, siempre lleno de olores a comida y el sonido de los comerciantes anunciando precios. Pero para ella, la viuda hambrienta, todos esos olores eran dolorosos recordatorios de lo que no podía tener. Caminaba lentamente por la calle abarrotada, delgada y con la ropa rasgada. Sus ojos buscaban restos en el suelo, tal vez un trozo de pan o fruta que alguien hubiera dejado caer. Mucho tiempo atrás, había vivido con un compañero. Él trabajaba duro y ella cocinaba comidas calientes. Pero llegó la guerra y le arrebataron todo. Ahora estaba sola, sin familia, sin dinero y sin hogar. Muchos la llamaban maldita porque había sobrevivido mientras que otros no. Nadie quería ayudarla. Nadie quería verla. Los comerciantes alienígenas acercaban sus puestos de comida cuando ella se acercaba. Una mujer que vendía pasteles hizo un gesto de enojo con la mano y dijo: «Vete, mendiga. Asustas a mis clientes». Un grupo de hombres se rió cuando sus piernas débiles temblaron y casi se cae. Le arrojaron corazones de fruta a los pies, no para alimentarla, sino para burlarse de ella. Su estómago rugió con fuerza y se apretó la mano contra él. Pensó en su compañero, en la última vez que compartieron una bebida caliente. Pensó en cómo él le había prometido mantenerla a salvo. Pero las promesas no sobreviven a las guerras. Lo había perdido, y ahora también se perdía a sí misma. La cabeza le daba vueltas de hambre y el mundo parecía borroso. Se detuvo cerca de un puesto de comida donde un padre humano compraba pan para su pequeña hija. El hombre vestía ropa sencilla y sus manos parecían ásperas, las manos de un trabajador. Su hija lo tomó del brazo y rió, sosteniendo un pequeño juguete de madera. La viuda se quedó mirando demasiado tiempo el pan en sus manos, y el olor le hizo la boca agua. La hija la notó. Tenía unos grandes ojos inocentes que no veían a un extraterrestre, ni a un mendiga, pero solo una mujer cansada. La niña le susurró algo a su padre, señalando a la viuda. El padre la miró rápidamente y luego apartó la mirada, quizá por lástima, quizá por costumbre. Le dio el pan a su hija y empezaron a pasar junto a ella. La viuda bajó la cabeza. Había visto esto muchas veces. La gente miraba, la gente comía y luego le daba la espalda. Siempre era así. Estaba acostumbrada a ser invisible. Pero entonces ocurrió algo extraño. La niña tiró del brazo de su padre y se detuvo. Se giró y corrió unos pasos hacia la viuda con el pan en su pequeña mano. El padre la llamó por su nombre sorprendido, pero ella lo ignoró. Se quedó frente a la viuda, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Por qué tienes hambre?», preguntó la niña en voz baja. Su voz no denotaba miedo ni asco, solo simple bondad. La viuda no supo qué responder. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas le ardían en los ojos. El padre llegó rápidamente, tomando la mano de la niña. «No la molestes», dijo, con dulzura, sin crueldad, sino con protección. Le dirigió a la viuda una rápida mirada, la clase de mirada que decía que comprendía su dolor, pero no sabía qué hacer al respecto. La niña agarró el pan con fuerza. Miró a su padre y luego a la viuda. Y entonces, en medio del concurrido mercado, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Cásate con mi padre», dijo con su vocecita seria. «Y siempre tendrás comida caliente». El ruido del mercado pareció desvanecerse. El corazón de la viuda se detuvo por un instante. El padre se quedó paralizado, con el rostro enrojecido por la sorpresa. La gente cercana giró la cabeza, susurrando y riendo. Pero para la viuda, el mundo estaba en silencio salvo por esas palabras. Comida caliente, un hogar, una familia. No podía creer lo que acababa de oír. Sus delgadas manos temblaban mientras miraba a la niña. Por primera vez en años, la esperanza brilló en su pecho. El mercado se quedó paralizado por un instante después de que la niña hablara. Su voz inocente se escuchó más fuerte que los vendedores gritando precios, más fuerte que el silbido de la comida friéndose,
más fuerte que la multitud. Todo cerca la oyó. Una niña humana acababa de ofrecer la mano de su padre en matrimonio a una viuda alienígena hambrienta. El rostro del padre se puso rojo de la sorpresa. Se agachó rápidamente y le susurró a su hija: «Silencio. Eso no es algo que se diga». Pero la chica lo miró con ojos abiertos y sinceros. «Pero papá», dijo, «tiene hambre. Si se casa contigo, ya no tendrá hambre». La viuda se quedó paralizada. Ni siquiera podía respirar. Sus finos labios temblaban y su corazón latía tan rápido que le dolía. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. En su larga y solitaria vida, había sido insultada, ignorada y burlada, pero nunca nadie, y menos una niña, le había ofrecido algo tan simple, tan imposible y tan amable. Los traidores cercanos comenzaron a susurrar. Algunos rieron y se dieron codazos. ¿Oíste eso? Un hombre alienígena rió entre dientes. La chica humana quiere que su padre alimente al mendigo para siempre. Otros fruncieron el ceño, murmurando que era peligroso dejar que los alienígenas se mezclaran con los humanos de esa manera. El padre se enderezó y tiró suavemente de la mano de su hija. «Vamos», dijo con firmeza, intentando alejarse. Pero la niña plantó sus pequeños pies en el suelo polvoriento. Se negó a moverse. Volvió a mirar a la viuda, que temblaba, con los ojos vacíos llenos de sorpresa. La niña alzó su trozo de pan hacia la viuda. «Toma», dijo en voz baja, «puedes comer esto hasta que papá te prepare más comida». A la viuda le dolía la garganta al intentar hablar. «No puedo», susurró con voz áspera y débil. Su orgullo le decía que no le quitara la comida a un niño, pero su estómago vacío se retorció y sus manos temblaron como si quisieran extenderse por sí solas. El padre suspiró profundamente, con aspecto avergonzado, pero también preocupado. Se inclinó de nuevo. «Cariño», le susurró a su hija, «no podemos invitar a desconocidos a nuestra familia. Ella no es como nosotros». El rostro de la niña se puso serio, de una manera que parecía demasiado mayor para su corta edad. «Pero siempre dices que nadie debería pasar hambre, papá», dijo con firmeza. «Siempre me dices que la bondad nos hace fuertes». Se volvió hacia la viuda de nuevo. «No es una desconocida. Parece triste. Podemos ayudarla». El padre miró a su hija a los ojos decididos y sintió su dolor. No podía negar la veracidad de sus palabras. Pero también conocía el riesgo. La colonia no era amable con los extraterrestres. Se burlarían de él, tal vez incluso lo castigarían. Sin embargo, el agarre de su hija en su brazo era fuerte, y su pequeño acto de inocencia ya había cambiado algo. Lentamente, la viuda bajó la mirada. Sus mejillas ardían de vergüenza y esperanza. «No merezco esto», susurró. Su voz se quebró como un cristal roto. «No soy nada, solo una viuda sin hogar». La niña negó con la cabeza. «No, eres alguien que necesita una familia. Podemos ser eso». El padre se frotó la frente. Sintió el peso de muchas miradas observándolo. No tenía respuesta que dar, ninguna salida fácil, pero no podía ignorar lo que acababa de suceder. Las palabras de su hija aún resonaban en sus oídos. «Cásate con mi padre y siempre tendrás comida caliente». Durante un largo instante, hombre, niño y viuda permanecieron en silencio en medio del concurrido mercado. La multitud se movió lentamente, pero los tres estaban atrapados en un extraño círculo del destino. Finalmente, el padre suspiró y rompió el silencio. Miró a la viuda y dijo en voz baja: «Puedes venir con nosotros solo por esta noche, a cenar». Las rodillas de la viuda casi cedieron. Se agarró el pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza. No era matrimonio, ni familia, ni una promesa para siempre, pero era un comienzo. Y para ella, incluso una noche de calor y comida se sentía como un milagro. El camino de regreso a la casa del humano estaba en silencio. El ruido del mercado se desvaneció tras ellos,
reemplazado por el crujido de la grava bajo pies cansados. La viuda lo siguió a distancia, sin saber si realmente debía irse. Su corazón latía con fuerza y la duda la llenaba la mente. ¿Y si era una trampa? ¿Y si cambiaban de opinión a mitad de camino y le decían que se fuera? Estuvo a punto de volverse más de una vez. Pero la niña no dejaba de mirarla por encima del hombro, sonriendo cada vez que sus ojos se encontraban. Esa sonrisa impulsó a la viuda hacia adelante paso a paso. Hacía años que nadie la miraba con tanta amabilidad. El padre caminaba delante, silencioso y pensativo. Tenía las manos ásperas por el trabajo. Sus hombros, anchos pero cargados de responsabilidad. Se preguntó si estaba cometiendo un error. Traer a una viuda extranjera a su casa podría traerle problemas con los vecinos, o incluso peores. Sin embargo, recordaba la mirada vacía en sus ojos en el mercado. Recordaba las palabras de su hija. No podía ignorarlas. Llegaron a una pequeña casa de madera cerca del límite de la colonia. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia y cálida. El humo salía en volutas de la chimenea con olor a sopa. La viuda se detuvo en la puerta, mirándola como si fuera un palacio. Sus delgados dedos aferraron el poste con fuerza. No debería, susurró. Esto no es para mí. El padre se puso serio, pero no cruel. Es solo una noche, dijo en voz baja. Puedes irte por la mañana si quieres, pero esta noche cenarás. La viuda bajó la mirada. Lentamente, cruzó la puerta, temblando como si la tierra misma fuera a rechazarla. La niña corrió delante, empujando la puerta con entusiasmo. Pasa, pasa, gritó. Dentro, la viuda se quedó paralizada. El calor del fuego le rozó la piel y el olor a pan y guiso la envolvió como una manta. Le dolía el pecho. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así. Se quedó en la puerta, temerosa de dar un paso más. La niña le jaló la mano. Siéntate aquí, dijo, señalando una silla cerca de la mesa. La viuda obedeció lentamente, sentándose en la silla como si fuera de oro. Sus ojos recorrieron la habitación. Estantes con frascos de comida, una pequeña cama para la niña, una simple manta doblada con pulcritud. Todo parecía precioso. El padre sirvió guiso en un cuenco y lo colocó delante de ella. Del espeso caldo se elevaba vapor y las verduras flotaban en él. Las manos de la viuda temblaban mientras envolvía el cuenco con los dedos. Por un instante, se quedó mirándolo. Susurró en voz baja. Es demasiado. No puedo pagarte. El padre se sentó al otro lado de la mesa. Su rostro era tranquilo pero firme. No se trata de pago. Se trata de necesidad. El yao. La niña aplaudió alegremente. Come antes de que se enfríe. La viuda levantó la cuchara, y al probarla por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo comida. Era seguridad, calor y dignidad. Intentó comer despacio, pero el hambre la traicionó. Terminó el plato rápidamente, avergonzada, pero agradecida. El padre lo llenó de nuevo en silencio. Cuando por fin dejó de dolerle el estómago, la viuda se recostó en la silla. Se sentía mareada, no por el hambre, sino por la bondad que acababa de recibir. Miró al hombre y susurró, ¿por qué? ¿Por qué haces esto por mí? El padre se recostó, con la mirada fija en su hija, que ahora dibujaba en el suelo. Su voz era firme. Porque mi hija me recordó que nadie debería pasar hambre. Ni siquiera tú. La viuda bajó la cabeza. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Había sido invisible durante tanto tiempo, indeseada y olvidada. Pero esta noche, en este pequeño hogar humano, fue vista. Por primera vez en años, sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Esa noche, la viuda alienígena se sentó en un rincón de la pequeña casa humana, sin saber qué hacer. El calor del fuego le rozaba la piel, pero aún sentía frío por dentro, como si su cuerpo se negara a creer que estaba a salvo. Cada sombra en la pared la hacía estremecer.
Cada crujido de la madera en el fuego la ponía tensa. No estaba acostumbrada a paredes a su alrededor ni a un techo sobre su cabeza. Durante mucho tiempo, solo había conocido las calles abiertas, los vientos cortantes y el hambre incesante. El padre humano se movía por la habitación con calma, como si nada hubiera sucedido. Dejó sus herramientas cerca de la puerta, revisó las cerraduras de las ventanas y echó otro leño al fuego. Su hija jugaba en el suelo, tarareando mientras movía sus juguetes de madera. Su vida parecía tan ordinaria, tan normal. Sin embargo, para la viuda, parecía irreal. La niña se arrastró hacia ella y tiró suavemente de su manga. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo alegremente, señalando una pequeña cama pegada a la pared. La viuda se quedó paralizada. No había dormido en una cama desde antes de la guerra. Negó con la cabeza rápidamente. «No, no, no puedo. Dormiré en el suelo». La niña frunció el ceño. «El suelo es duro. La cama es blanda. Estás cansada. Las camas son para las personas, no para el suelo». Su vocecita transmitía tanta verdad que la viuda se quedó sin palabras. Miró al padre en busca de apoyo, pero él se encogió de hombros. «Tiene razón», dijo. «La cama está ahí. Úsala si quieres». A la viuda se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada, incapaz de discutir. La idea de acostarse sobre mantas suaves se parecía demasiado a un sueño. ¿Y si despertaba y todo desaparecía? Más tarde, cuando la niña se durmió en brazos de su padre, la viuda seguía despierta, observando. El fuego brillaba suavemente, tiñendo la habitación de una luz cálida. El padre humano notó su mirada inquieta. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. «Nadie te hará daño esta noche». Las manos de la viuda se aferraron a sus rodillas. «A salvo», repitió la palabra como si le fuera ajena. A salvo era algo que no había estado en años. Quería creerlo, pero el miedo aún la aferraba como cadenas. «¿Por qué confías en mí?», preguntó. «No soy humana. Muchos aquí no me aceptan». La mirada del padre era firme. «No confío fácilmente», admitió. «Pero confío en lo que mi hija ve. Te vio. Eso es suficiente por ahora». Sus palabras fueron extrañas, pero tocaron algo muy profundo en ella. Nadie le había hablado así antes. La mayoría de la gente la veía como una carga, una maldición o simplemente nada. Pero aquí estaba un hombre diciendo que la habían visto. Finalmente se levantó y caminó lentamente hacia la cama. Le temblaban las piernas al tocar la manta. Era suave, mucho más suave que la fría piedra sobre la que solía dormir con cuidado, como si temiera que se rompiera. Se acostó un buen rato. Miró al techo, escuchando los sonidos suaves del hogar humano. La respiración suave de la niña, el ritmo constante de los movimientos del padre. Su cuerpo permaneció tenso al principio, listo para correr. Pero poco a poco, el calor de la manta y el fuego se filtraron en sus huesos. Sus ojos se volvieron pesados. Por primera vez en años, sintió que su cuerpo se relajaba. No estaba en guardia, no se escondía en callejones, no temblaba de frío. Simplemente estaba acostada en un lugar que se sentía seguro. Antes de dormir, la tomó, susurró en la silenciosa habitación tan suavemente que nadie pudo oírla. «Gracias». Y en ese pequeño hogar, rodeada de dos humanos que acababa de conocer, la viuda durmió en paz por primera vez desde que su mundo había sido destruido. A la mañana siguiente, la viuda despertó con el canto de los pájaros fuera de la ventana. Por un momento, olvidó dónde estaba. El calor de la manta, el olor a pan fresco y la suave luz del amanecer, todo parecía fragmentos de un sueño. Entonces vio a la niña dormida cerca y recordó que estaba dentro de un hogar humano. Sintió una opresión en el pecho. Una parte de ella quería quedarse en ese sueño para siempre. Otra parte temía que todo se desvaneciera si se aferraba a él con demasiada fuerza. El padre ya estaba despierto, ocupado preparando la comida. La miró en silencio,
pero no dijo nada. Parecía comprender que aún se estaba adaptando. Puso un trozo de pan y una taza de bebida caliente sobre la mesa. Dudó, pero el olor la atrajo hacia adelante. Al comer, intentó comer despacio esta vez, no como la noche anterior, cuando el hambre la había hecho desesperada. La niña despertó poco después, estirándose y sonriendo radiante. «Buenos días», dijo alegremente, como si la viuda siempre hubiera sido parte de la familia. La niña le tomó la mano sin preguntar y la jaló para que se sentara cerca del fuego. El corazón de la viuda se encogió ante tanta inocencia. Pero a medida que la calidez del hogar la envolvía, los recuerdos comenzaron a aflorar, agudos y dolorosos. Su sonrisa se desvaneció y su mirada bajó al suelo. El padre notó el cambio. Se sentó frente a ella, con las manos ásperas juntas. «¿Recuerdas algo?», dijo en voz baja. No era una pregunta. Ella asintió lentamente, con la mirada perdida. «Lo recuerdo todo». Su voz era suave pero pesada, cargada de años de dolor. Empezó a hablar, aunque cada palabra se sentía como una piedra que se quitaba del pecho. «Hubo un tiempo en que no era así», dijo. «Tenía un compañero. Era fuerte, amable y risueño. Trabajaba en el campo y yo cocinaba comidas calientes. No teníamos mucho, pero era suficiente. Soñábamos con niños, con un hogar lleno de voces. Entonces llegó la guerra. Se le quebró la voz, pero se obligó a continuar. Nuestra ciudad ardía. Llegaron soldados, sin importarles quién vivía o moría. Mi compañero luchó para protegerme, pero nunca regresó. Lo busqué entre los muertos, pero no quedaba nada, solo humo y silencio». La mano de la niña apretó la suya suavemente. La viuda tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. «Corrí y seguí corriendo», dijo. «Pensé que encontraría seguridad en otro lugar. Pero todas las puertas se cerraron, todas las miradas se apartaron. Solo era una viuda, inútil, maldita. Supliqué, me morí de hambre. Aprendí a esconderme de la bondad porque la bondad siempre desaparecía. Lo que me quedaba eran solo recuerdos y hambre». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas al terminar. El resplandor del fuego se desdibujó en su visión. Se odiaba a sí misma por hablar tanto, por mostrar su debilidad, pero las palabras habían estado encerradas en su interior durante demasiado tiempo, y una vez que salieron, no pudo detenerlas. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. El rostro del padre era indescifrable, pero sus ojos permanecían serenos. «Espera», por fin habló. «La guerra nos quita demasiado a todos», dijo con sencillez. Su voz era tranquila, sin compasión. La viuda levantó la vista, sorprendida. La mayoría se burlaba de su historia o se daba la vuelta. Pero este hombre permanecía quieto, escuchando sin juzgar. Se sentía extraño, como si su dolor le importara a alguien por primera vez en años. La niña se apoyó en su brazo. «Ya no estás sola», dijo con firmeza. Su vocecita tenía más fuerza que un ejército. El corazón de la viuda tembló. Los recuerdos del dolor nunca desaparecerían. Pero sentada en ese cálido hogar con un padre humano y su valiente hijita, sintió algo nuevo que se oponía al peso de la tristeza. No era alegría, todavía no, pero era el comienzo de la sanación. Durante 2 días, la viuda permaneció en silencio en la casa del humano. Ayudaba con las pequeñas tareas, barría el suelo, lavaba los platos, recogía leña. La niña la seguía como una sombra, haciéndole preguntas y riendo. El padre no dijo mucho, pero permitió su presencia. En ese breve lapso, la viuda sintió más paz que en años. Pero la paz en una casa no significaba paz en el exterior. La colonia era pequeña, y la gente lo notaba todo. Los vecinos empezaron a susurrar al ver al padre humano caminando con la viuda alienígena a buscar agua. Algunos dejaron de hablar al pasar. Otros la miraron fijamente. Al principio, intentó ignorarla,
pero mantuvo la mirada baja, sosteniendo el cubo, fingiendo no oírla. Pero los susurros viajan rápido. ¿Por qué está aquí?, murmuró una mujer a otra. Esa viuda está maldita. Su gente trajo la guerra y ahora vive con un hombre humano. Otra se burló. Quizás planea engañarlo. Quizás quiere su comida, su casa. Nunca se puede confiar en los alienígenas. Las palabras la cortaron como cuchillos. Había oído cosas así antes, pero ahora le dolían más porque esta vez tenía algo que perder. Al regresar a la casa, guardó silencio, temerosa de avergonzar al hombre y a su hija. Pero el padre notó sus pasos pesados, como sus hombros se doblaban bajo un peso invisible. Hablaron de nuevo, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Le temblaba la voz. No debería estar aquí. Tu gente me odiará. Te odiará a ti. El padre apretó la mandíbula. Déjalos hablar, dijo con firmeza. Mi hogar es mío. Nadie me dice a quién puedo alimentar bajo mi techo. Sus palabras le dieron fuerzas, pero la duda aún la atormentaba. No quería causar problemas a las únicas personas que le habían mostrado bondad. Al día siguiente, la tensión aumentó. Un grupo de hombres estaba fuera del pozo cuando ella y el padre fueron a buscar agua. Se adelantaron, bloqueándole el paso. No perteneces aquí, dijo un hombre con frialdad. Esta colonia es para humanos. No necesitamos que los extraterrestres roben de nuestras mesas. La viuda bajó la mirada, agarrando el cubo con fuerza. El padre se puso delante de ella, con voz tranquila pero firme. No está robando. Es mi invitada. El hombre rió con dureza. ¿Una invitada? ¿Así se le llama? No te dejes engañar. Solo está aquí porque tiene hambre. Hoy es comida. Mañana es tu cama. ¿Qué verá tu hija cuando crezca? Un monstruo en su mesa. El pecho de la viuda ardía de vergüenza. Quería gritar que no era un monstruo, que nunca había pedido más que sobrevivir. Pero no le salía la voz. La mirada del padre se endureció. Di lo que quieras de mí, dijo con tono cortante. Pero no la insultarás delante de mi hija. Los hombres se burlaron, pero no insistieron más. Aún así, sus palabras flotaban pesadas en el aire. Cuando regresaron a casa, la viuda se sentó junto al fuego en silencio. Le temblaban las manos mientras sostenía la copa de madera yokai que la niña le había dado. Finalmente, susurró, debería irme. Tú y tu hija no deberían sufrir por mi culpa. La niña corrió a su lado, rodeándola con sus pequeños brazos. No, no te vayas. Ahora eres parte de nosotros. Te quiero aquí. Los ojos de la viuda se llenaron de lágrimas. Miró al padre, buscando el rechazo en su rostro. Pero él solo suspiró y negó con la cabeza. Puede que el mundo exterior no te acepte, dijo. Pero en esta casa, estás a salvo. Por primera vez, la viuda comprendió que la seguridad no siempre significaba ser querida por los demás. A veces, la seguridad significaba tener incluso a dos personas que se negaban a dejarte ir. Pero en el fondo de su corazón, temía que los susurros no terminaran allí. Y tenía razón. Los susurros se convirtieron en escaleras y las escaleras en advertencias. Al final de la semana, muchos en la colonia evitaban a la viuda por completo. Las madres abrazaban a sus hijos cuando pasaba. Los hombres murmuraban que era un peligro. El padre los ignoró, pero la viuda sintió la presión como una pesada cadena. Una noche, llegó el problema que temían. La colonia dormía bajo la tenue luz de las linternas. La viuda estaba despierta, sentada junto al fuego, absorta en sus pensamientos. Oyó un leve ruido. Afuera, el crujido de una ramita, el suave crujido de unas botas. Su cuerpo se tensó. Conocía ese sonido. Era el sonido de depredadores moviéndose en la oscuridad. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana. En las sombras, vio figuras deslizándose entre las casas,
portando espadas y armas rudimentarias. Bandidos. La colonia era vulnerable, sus guardias eran pocos y perezosos. La respiración de la viuda se aceleró. Se giró para despertar al padre, pero antes de que pudiera hacerlo, un fuerte estruendo sacudió la calle. Los bandidos habían irrumpido en la casa más cercana. Gritos y alaridos rasgaron la noche. El padre despertó al instante, cogiendo una herramienta junto a la puerta. «Quédate dentro», le dijo con firmeza. «Protege a mi hija». Se dirigió a la puerta, listo para luchar. Pero la viuda dio un paso adelante. Su voz era firme, aunque le temblaban las manos. «No, sé cómo se mueven. He visto hombres como ellos antes. Si vas solo, morirás». La niña se despertó de su sueño, con los ojos asustados abiertos de par en par. «No te vayas, papá», gritó, aferrándose a su brazo. La viuda se arrodilló ante la niña y le tocó el hombro. «No dejaré que le pase nada malo ni a él ni a ti». Algo en su interior, enterrado tras años de hambre y vergüenza, resurgió. Recordó quién había sido. No solo una viuda, no solo una mendiga, sino alguien fuerte, alguien que sobrevivió cuando otros cayeron. El padre dudó, luego asintió brevemente. «Quédate detrás de mí», dijo. Salieron juntos al caos. La calle se llenó de fuego y gritos. Los bandidos sacaban sacos de comida de las casas, abatiendo a cualquiera que se resistiera. Uno de ellos vio a la viuda y se burló. «Mira lo que tenemos aquí. Una rata alienígena escondida entre humanos». El miedo de la viuda se convirtió en fuego. Antes de que el bandido pudiera atacar, se abalanzó. Con la fuerza oculta bajo su frágil cuerpo, lo agarró del brazo y lo retorció. La espada cayó al suelo. Le clavó la rodilla en el estómago, derribándolo al suelo. Los ojos del padre se abrieron de par en par, conmocionado, pero no hubo tiempo para hablar. Más bandidos. Se abalanzaron hacia adelante. Juntos, el humano y la viuda lucharon codo con codo. Él blandía su pesada herramienta con la precisión de un trabajador acostumbrado al trabajo duro. Mientras ella se movía rápida y ágil, guiada por sus instintos alienígenas. Un bandido intentó entrar en su casa, pero la viuda lo vio y rugió, un sonido que lo paralizó. Se abalanzó sobre él, protegiendo la puerta donde se escondía la niña. Su delgado cuerpo impactó con una fuerza inesperada. El hombre cayó al suelo con fuerza y ella apartó la espada de él hasta que huyó aterrorizado. Los vecinos que habían susurrado contra ella ahora observaban conmocionados. La viuda maldita, la alienígena indeseada, era quien protegía sus hogares. Sus gritos resonaron en la noche, no de debilidad, sino de desafío. Cuando el último de los bandidos huyó a la oscuridad, la colonia permaneció en silencio. La gente salía de sus casas lentamente, con los ojos abiertos de par en par. La viuda estaba de pie en el centro de la calle, con el pecho agitado, los brazos arañados pero fuertes. El padre estaba a su lado y la niña salió corriendo, envolviéndola. Los brazos rodearon la cintura de la viuda. «Nos salvaste», susurró la niña, con voz temblorosa de asombro. La viuda bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Por primera vez en años, no habían buscado migajas. Habían buscado protección. Y por primera vez, la colonia la vio no como una carga, sino como un escudo.